Imagina un escenario en el que un solo partido político tiene el poder absoluto para modificar la constitución de un país, sin necesidad de negociar ni ceder ante la oposición. Un escenario donde las decisiones más importantes que definirán el futuro de la nación pueden tomarse sin ningún contrapeso real. Este escenario ya no es una ficción en México. Hoy, Morena, el partido de Andrés Manuel López Obrador y Claudia Sheinbaum, ha alcanzado la mayoría calificada en el Congreso, lo que les convierte, en términos prácticos, en los auténticos dueños de México. Pero, ¿cómo llegaron hasta aquí? ¿Qué significa esto para el futuro de nuestro país? En este video, vamos a desglosar cómo Morena logró consolidar su poder de manera tan abrumadora y qué podemos esperar ahora que tienen el control total del Congreso. El nacimiento de Morena, un partido que rompió con lo tradicional. El Movimiento Regeneración Nacional fue oficialmente registrado como partido político en 2014, pero su historia comienza antes, en 2011, cuando Andrés Manuel López Obrador decidió romper con el Partido de la Revolución Democrática y fundar un nuevo movimiento que representara de manera más auténtica sus ideales de justicia social y lucha contra la corrupción. López Obrador, un veterano de la política mexicana, había sido 2 veces candidato presidencial con el PRD, pero tras perder las elecciones de 2006 y 2012, y en medio de tensiones con la cúpula del PRD, decidió crear Morena. Morena nació con un objetivo claro: ser la antítesis del sistema político tradicional que había dominado México durante décadas. Desde el principio, AMLO y su equipo supieron capitalizar el descontento generalizado con los partidos tradicionales, particularmente el PRI y el PAN, que habían gobernado México con una alternancia que muchos consideraban más simbólica que real. La corrupción, la impunidad y la creciente desigualdad fueron el caldo de cultivo que permitió a Morena crecer rápidamente, atrayendo a una base de seguidores leales que veían en AMLO una figura de cambio genuino. Para entender el ascenso meteórico de Morena, es crucial comprender el contexto político de México en la década anterior a su surgimiento. Durante más de 70 años, el Partido Revolucionario Institucional había gobernado México con un control casi total, utilizando una combinación de autoritarismo, clientelismo y corrupción. Aunque el PRI perdió el poder en 2000 frente al Partido Acción Nacional, la transición no trajo el cambio profundo que muchos mexicanos esperaban. En lugar de ello, el PAN continuó muchas de las prácticas del PRI, lo que llevó a un sentimiento de decepción generalizada. La alternancia entre PRI y PAN no logró abordar problemas estructurales como la inseguridad, la pobreza y la corrupción, lo que dejó a millones de mexicanos desencantados con el sistema político. Fue en este contexto que AMLO presentó a Morena como una verdadera alternativa, un partido que prometía romper con el pasado y construir un México más justo y equitativo. El mensaje de López Obrador resonó profundamente en amplios sectores de la sociedad, especialmente entre los más desfavorecidos. Su promesa de acabar con la mafia del poder y devolver el poder al pueblo atrajo a millones de votantes que estaban cansados de las promesas vacías de los partidos tradicionales. Morena se presentó no solo como un partido político, sino como un movimiento social que representaba las aspiraciones de cambio de millones de mexicanos. La victoria de 2018, el triunfo que marcó un hito. El 1 de julio de 2018, México vivió una de las elecciones más trascendentales de su historia moderna. Andrés Manuel López Obrador, candidato de Morena, ganó la presidencia con más del 53% de los votos, convirtiéndose en el primer presidente de izquierda en la historia reciente de México. Pero la victoria de AMLO fue solo la punta del iceberg. Morena y sus aliados lograron obtener la mayoría en ambas cámaras del Congreso, asegurando el control legislativo necesario para impulsar su ambiciosa agenda de reformas. Este triunfo no fue casualidad, fue el resultado de una estrategia cuidadosamente orquestada que combinó un discurso convincente, una organización efectiva y una capacidad única para movilizar a los votantes. López Obrador supo capitalizar el hartazgo de la población con el sistema político tradicional y presentó a Morena como la única opción viable para un cambio real. La coalición Juntos Haremos Historia, que incluía a Morena, el Partido del Trabajo y el Partido Encuentro Social, se convirtió en la fuerza política dominante, marcando el inicio de la llamada Cuarta Transformación de México. La Cuarta Transformación, como la llamó el presidente, es un proyecto que busca transformar profundamente la vida política, económica y social de México. Se presenta como la cuarta gran transformación en la historia del país, después de la independencia, la reforma y la Revolución Mexicana. Los pilares de la 4T incluyen la lucha contra la corrupción, la austeridad republicana y la justicia social, con un enfoque particular en mejorar las condiciones de vida de los sectores más vulnerables de la sociedad. Uno de los primeros actos de AMLO como presidente
fue la implementación de una política de austeridad que recortó salarios de altos funcionarios y eliminó privilegios en el gobierno. Esta medida, aunque popular entre sus seguidores, generó críticas por parte de la oposición, que argumentó que la austeridad podría afectar la eficiencia del gobierno. No obstante, AMLO defendió la austeridad como una medida necesaria para acabar con la corrupción y liberar recursos para programas sociales. Programas sociales, el corazón de la 4T. Uno de los aspectos clave del gobierno de AMLO ha sido la implementación de programas sociales que han tenido un impacto significativo en la vida de millones de mexicanos, especialmente en las zonas más vulnerables. Programas como Jóvenes Construyendo el Futuro, que ofrece capacitación laboral a jóvenes, Pensión para Adultos Mayores, que amplía y universaliza las pensiones, Sembrando Vida, que reforesta el país y proporciona empleo rural, y Becas Benito Juárez, que apoya a estudiantes de bajos ingresos, han sido fundamentales para reducir la pobreza y la desigualdad en México. Estos programas no solo han mejorado la vida de muchas personas, sino que también han consolidado el apoyo popular hacia Morena, fortaleciendo su éxito electoral y su posición como la principal fuerza política del país. Proyectos de infraestructura. Construyendo el futuro. Además de los programas sociales, el gobierno de AMLO ha impulsado proyectos de infraestructura emblemáticos para fomentar el desarrollo económico y la autosuficiencia energética de México. Entre ellos se destaca el Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles, construido en Santa Lucía como una alternativa más austera y eficiente al cancelado Naim, aunque ha sido objeto de críticas por su ubicación y funcionalidad. Otro proyecto importante es el Tren Maya, que busca conectar la península de Yucatán con el resto del país, promoviendo el desarrollo económico y el turismo en la región. Aunque ha sido defendido como una herramienta para el desarrollo sostenible, también ha enfrentado críticas por su impacto ambiental y social. Finalmente, la refinería Dos Bocas en Tabasco es parte de la estrategia de AMLO para reducir la dependencia de México de las importaciones de combustibles y alcanzar la autosuficiencia energética. Este proyecto, al igual que los otros, ha sido polémico debido a su costo y al impacto ambiental. A pesar de las controversias, estos proyectos reflejan el enfoque de AMLO en construir una infraestructura que apoye el desarrollo económico y corrija las desigualdades históricas en el país. La política de seguridad. Un desafío permanente. Uno de los mayores desafíos de su administración ha sido la seguridad pública. México ha enfrentado niveles alarmantes de violencia y criminalidad en las últimas décadas, y la estrategia de seguridad de López Obrador ha sido objeto de debate y controversia. Obrador creó la Guardia Nacional, un cuerpo de seguridad que fusiona elementos del Ejército, la Marina y la Policía Federal, con el objetivo de combatir el crimen organizado y mantener la seguridad en el país. Sin embargo, la militarización de la seguridad ha sido criticada por organizaciones de derechos humanos, que argumentan que esta estrategia podría exacerbar la violencia y las violaciones a los derechos humanos. A pesar de los esfuerzos, la violencia ha continuado siendo un problema grave en muchas regiones de México. La administración de López Obrador ha defendido su enfoque, argumentando que la Guardia Nacional es necesaria para enfrentar a los cárteles de la droga y otras organizaciones criminales, además de que siempre ha defendido que la delincuencia se enfrenta desde abajo, es decir, desde la educación y la reducción de la pobreza. Sin embargo, el éxito de esta estrategia sigue siendo un tema de debate. La concentración de poder, Morena y la mayoría calificada. El reciente reparto de curules y escaños aprobado por el Instituto Nacional Electoral ha dejado a Morena y sus aliados en una posición de poder sin precedentes en la historia reciente de México. Con un 73% de los escaños en la Cámara de Diputados, Morena y sus aliados del PT y el Partido Verde no solo han asegurado una mayoría calificada, sino que también han puesto a la oposición en una situación de casi irrelevancia política. Este escenario ha generado un intenso debate sobre el futuro de la democracia mexicana, la capacidad de Morena para implementar reformas constitucionales sin obstáculos, y las implicaciones de este poder concentrado en un solo bloque político. La decisión del INE de permitir que Morena y sus aliados cuenten con una sobrerepresentación en la Cámara de Diputados ha sido uno de los puntos más polémicos de este proceso. La interpretación del artículo 54 de la Constitución, que permite a los partidos tener hasta un 8% más de representación de la que obtuvieron en votos, ha beneficiado enormemente al bloque oficialista. Esto significa que, a pesar de que Morena y sus aliados no obtuvieron el 73% de los votos a nivel nacional, sí controlarán ese porcentaje de los escaños en la Cámara Baja. Esta sobrerepresentación es crucial porque permite a Morena y sus aliados reformar la Constitución sin necesidad de negociar con la oposición. Esto es particularmente relevante en el contexto de las reformas propuestas por Claudia Sheinbaum, que incluyen una reforma al Poder Judicial para que jueces, magistrados y ministros sean elegidos por voto popular,
y la enmienda para que la Guardia Nacional pase al control del ejército. Ambas reformas han sido controversiales y han enfrentado resistencia de la oposición, pero con la mayoría calificada, el bloque oficialista podría aprobarlas sin mayores problemas. La nueva configuración del Congreso deja a la oposición en una posición de debilidad extrema. Con solo 136 diputados y una fragmentación entre varios partidos, la oposición no tiene la capacidad de bloquear reformas constitucionales ni de ejercer un contrapeso efectivo. Esto ha generado preocupaciones sobre el equilibrio de poderes en México y la capacidad del Congreso para funcionar como un verdadero órgano legislativo. En el Senado, aunque Morena y sus aliados no alcanzan la mayoría calificada por solo 2 escaños, la posibilidad de que consigan los votos necesarios mediante negociaciones o el cambio de lealtades de algunos senadores no está descartada. Esto también ha encendido las alarmas sobre la capacidad del bloque oficialista para consolidar aún más su control sobre el poder legislativo. Reacciones y críticas. El debate nacional. Las críticas no se han hecho esperar. Representantes de la oposición han calificado la decisión del INE como un golpe a la democracia y un intento de consolidar un poder absoluto en manos de Morena. Argumentan que la sobrerepresentación va en contra de la voluntad popular y distorsiona la verdadera intención del electorado. El PAN y Movimiento Ciudadano han sido particularmente vocales en su oposición, señalando que el sistema de representación proporcional se ha pervertido para beneficiar a la coalición gobernante. Por otro lado, desde el bloque oficialista, se defiende la asignación de escaños como una expresión del mandato popular. Argumentan que el respaldo obtenido en las urnas fue suficiente para justificar la mayoría calificada y que las reformas propuestas son necesarias para avanzar en el proyecto de la Cuarta Transformación, el futuro de las reformas y la gobernabilidad. Con el poder absoluto casi asegurado en la Cámara de Diputados y un Senado a solo 2 escaños de la mayoría calificada, Morena y sus aliados están en una posición inmejorable para avanzar en su agenda legislativa. Esto incluye no solo las reformas al Poder Judicial y la Guardia Nacional, sino también potencialmente otros cambios estructurales que podrían redefinir el marco institucional de México. Sin embargo, este escenario plantea preguntas sobre la gobernabilidad a largo plazo y el papel de la oposición en un sistema político donde un solo bloque tiene un poder tan concentrado. Si bien Morena argumenta que sus reformas son necesarias para el progreso del país, la falta de un contrapeso efectivo podría llevar a un debilitamiento de las instituciones democráticas y a un aumento de la polarización política. Conclusión. Morena, los nuevos dueños de México. Morena ha alcanzado la cúspide del poder político en México, asegurando una mayoría calificada que les otorga el control sobre el Congreso y la capacidad de modificar la Constitución sin necesidad de negociación. Con Claudia Sheinbaum como presidenta y el respaldo de la mayoría de los legisladores, el partido ha consolidado su posición como los auténticos dueños de México. Este nuevo escenario presenta oportunidades para avanzar en el proyecto de la Cuarta Transformación, pero también plantea importantes desafíos para la democracia mexicana. Morena, mejorando a México más que sexenios anteriores. No se puede negar que, a pesar de las controversias y desafíos, Morena ha logrado avances significativos en varios frentes que han beneficiado a la población más que muchos sexenios anteriores. Durante la administración de AMLO, el país ha visto un aumento histórico en el salario mínimo, beneficiando directamente a millones de trabajadores. Los programas sociales han sacado a millones de personas de la pobreza extrema, especialmente en regiones que históricamente han sido marginadas por el gobierno federal. Además, los bancos en México han reportado ganancias históricas durante este periodo, lo que refleja una estabilidad macroeconómica que no se había visto en décadas anteriores. La infraestructura en sectores clave como la energía también ha sido fortalecida, con inversiones estratégicas que buscan reducir la dependencia de México de actores extranjeros, un objetivo que ha sido esquivo para administraciones anteriores. Estos logros, aunque a veces opacados por la controversia, muestran que Morena ha llevado a México por un camino de progreso en varias áreas críticas. Sin embargo, el verdadero reto será mantener este impulso y asegurar que las reformas implementadas tengan un impacto duradero y positivo para todas las capas de la sociedad mexicana. En un sistema donde el poder está tan concentrado, el futuro de México dependerá de cómo Morena utilice este poder y si logrará cumplir sus promesas sin socavar las bases democráticas del país. A medida que Morena continúa avanzando en su agenda, el país se encuentra en una encrucijada histórica. Las decisiones que se tomen en los próximos años determinarán no solo el futuro de Morena, sino también el destino de la democracia en México. Mientras algunos ven en este proceso una oportunidad para finalmente lograr un cambio profundo y duradero, otros temen que la concentración de poder pueda llevar a un nuevo tipo de autoritarismo. Lo que es seguro es que México está entrando en una nueva era, una era donde Morena, para bien o para mal, se ha convertido en los auténticos dueños del país.